Listo, ahí empezamos a grabar. Bien, ahora sí. ¿Lista? Bien. Igual yo les mando todo como siempre, ¿eh? Bueno, empezamos con el derecho real de usufructo. Ahora nosotros lo que vamos a ver son derechos reales de disfrute sobre cosa ajena. ¿Mm? El usufructo es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar su sustancia. Se altera la sustancia si la cosa se modifica eh, en cuanto a su forma o destino, y si se trata de un derecho cuando se menoscaba. Lo que quiero que entiendan del usufructo es que esto del derecho real de cosa ajena es un derecho que eh, se divide. Hay tres posibilidades, ¿no? Pero es un derecho que se divide. Es un derecho real de disfrute de cosa ajena, en donde se divide. Una parte se queda con la nuda propiedad. ¿Qué es la nuda propiedad? ¿Qué entienden por nuda propiedad? Y otro se queda con la cosa efectivamente. Por ejemplo, ¿habrá alguno que haya escuchado alguna vez un usufructo? Che, a ver si se me Eh, despierta, no, que es no, viernes. que es domino sigue siendo domino, se queda con el No los dominio. veo, aparte están como sin cámara. ¿Qué les pasa hoy? Me voy a poner como él el otro día que se enojó porque habían venido a mi clase y no en la de ella. ¿Eh? A ver, ahora sí. A ver, ¿cómo es? A ver, ¿qué se imaginan de los sujetos? Porque Puede el ser, por derecho hay que ejemplo, en el caso imaginárselo y de, hay que visualizarlo, porque si no, no se entiende. ¿Eh? puede ser, profe, en el caso del usufructo vitalicio, cuando se deja a la persona viviendo en el inmueble, por ejemplo, pasa el dominio a otra persona, pero se deja digamos que toda la vida, hasta que la persona fallezca, viva en el inmueble. Vos hablás de una donación en vida. Claro, tal cual, pero con usufructo vitalicio. Es que el usufructo o sea, es vitalicio salvo pacto en contrario. Ahora después lo vamos a ver. Sí, yo lo que me quedo es con el usufructo, el uso de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien. ¿Y por qué es ajeno? Porque yo ya pasé, la nuda propiedad se la pasé a otro. El ejemplo, este que diste vos, de las donaciones, es el ejemplo que uno más ve, ¿no? Los padres antes de tener que les dejan todo ordenado a sus hijos, ¿y qué hacen? Una donación, la famosa donación en vida, que con la modificación del código estuvo complicada, ahora hubo otra modificación porque necesitaba una aceptación, etcétera, pero que lo que hacen es, le paso la nuda propiedad, o sea, el inmueble va a estar a nombre de los hijos, del hijo o eh, de la persona que yo quiera, si yo no tengo herederos forzosos, a quien yo quiera, y me reservo el usufructo, usar, disponer y gozar de la cosa hasta que me muera. Esto pasa para que, como les digo siempre, eh, yo no le deje todo a mis hijos y después aparece la nuera maldita o el yerno maldito y me dejan en la calle. Inmediatamente que le pasé los bienes a nombre y no hice la reserva de usufructo, me aparece el peor geriátrico de Mar del Plata y ahí aparezco yo. Entonces, para eso a veces se hace esta reserva, es una protección. Pero hay otras formas de usufructo. Bueno, esto es, no hay que alterar la sustancia, una alteración, ¿qué significa alterar la sustancia? Si una cosa se modifica en cuanto a la materia o al destino, si llega un momento en que yo le puse un plazo y vos me lo tenés que devolver, bueno, me tenés que devolver la cosa como yo te la di, ¿ok?
O se menoscaba un derecho, si lo que me entregaron fue un derecho y el derecho está menos, o sea, me entregan menos derechos del que yo di. Bien, a ver. Caracteres. Otorga entonces el derecho de usar, gozar y disponer de un bien ajeno. Lo primero que tenemos que ver acá es que el código habla de bien, no habla de cosa. ¿Se acuerdan que acá tenemos la amplitud de lo que es el bien? Y esto de que esta modificación de lo que es el objeto de los derechos reales. Entonces dice, de un bien ajeno. La obligación de no alterar la sustancia, hay una alteración entonces cuando es un menoscabo, etc. Según la clasificación del Código Civil, esto es lo que quiero que sepan, como para que, por eso se los hace tipo cuadradito. Según la clasificación del Código Civil y Comercial, entonces tenemos que, cuando ustedes se acuerdan, cuando al principio de todo clasificábamos a los derechos reales, la primera parte es un derecho real sobre cosa ajena, es principal, puede recaer sobre cosa registrable y se ejerce por la posesión. ¿Se acuerdan qué era cada cosa de estas? Están todos tan silenciados hoy. Yo digo, es mejor dar los martes, no los viernes. No me hablan, háblenme por favor, que yo vine para ustedes. A ver, ¿se acuerdan de todo esto? ¿O hay algo que quieran que les explique? Porque yo esto lo puse así porque lo di como por entendido ya. Pero si ustedes eligen el tema de usufructo, que es muy interesante como para poder darlo, tienen que dar esta clasificación. Si yo tengo que definir al usufructo, doy la definición y lo clasifico, los caracteres. Bien, sigo. Entonces, también es importante esto, que es otra modificación que se hizo a la definición de los derechos reales, que los derechos reales se puede ejercer sobre una cosa o una parte material de una cosa. Eso no estaba antes. Entonces, el usufructo puede ejercerse sobre la totalidad o una parte material o por una parte indivisa de los siguientes objetos. Imagino que esto lo saben, pero por las dudas lo vemos. Una cosa no fungible, ¿qué quiere decir no fungible? Que no se consume en el tiempo. Exacto. Bien. Sobre un derecho. ¿Tienen dudas sobre un derecho? No. Me otorgan un derecho, sobre ese derecho lo que no tengo que hacer es, cuando lo tenga que devolver, ese derecho está menoscabado. ¿Qué sería cómo puedo menoscabar un derecho yo? ¿Qué se les ocurre? Devolviéndolo en las peores condiciones en las que me lo dieron. Pero bueno, ¿cuál sería un ejemplo? Piensen. ¿Cómo puedo menoscabar un derecho? ¿Destruyendo la cosa? Ahí sería la cosa. Piensen que puede ser, a ver, si yo entrego un derecho que tiene todas las facultades y ese derecho lo estoy entregando con algún límite, estoy menoscabando el derecho. ¿Lo enajenó? No, ¿No? porque ya si yo lo enajeno ya no lo puedo entregar. Entonces, no, lo que hice es limitarlo al derecho. Lo limité de alguna manera. Le puse alguna restricción. Otorgué algún derecho con alguna restricción. Entonces te estoy entregando un derecho menor al que yo tenía antes. Una cosa fungible cuando cae sobre un conjunto de animales. Ahora después vamos a ver el tema de los animales. Puede recaer sobre conjunto de animales.
¿eh? Y cómo hago para entregarlos y devolverlos. En todo o una parte indivisa de una herencia cuando el usufructo es de origen testamentario. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que yo puedo constituir un usufructo por testamento a favor de alguien. Lo que no tengo que afectar es el tema de la legítima. ¿Ustedes saben lo que es la legítima? Es la porción a la parte que le corresponde a los herederos. A algunos. Ah, sí. ¿A qué tipo de herederos? Descendientes, herederos y en caso forzosos. no hay ascendientes, Los colaterales. Los forzosos. No, hasta ahí. Los forzosos. A los forzosos. ¿Los forzosos cuáles son? Los descendientes, y si no hay descendientes, ascendientes. Y el cónyuge es heredero sobre los bienes propios del causante. También es un heredero forzoso, pero sobre los propios. Yo puedo por testamento, después van a ver que también se une con el legado, por testamento yo puedo establecer un usufructo. Que por supuesto este usufructo, ¿cuándo va a tener efecto? Cuando muera la El persona. causante. Exacto, cuando muera la persona. Bien, porque cuando todo lo que sea testamentario tiene efecto para después de la muerte de la persona. Mientras tanto, bien. ¿Quiénes pueden constituir derecho real de usufructo? O sea que, acuérdense, usar, gozar y disponer de una cosa ajena. ¿Quiénes lo pueden constituir? Solamente estos titulares de derechos reales. El titular de derecho real de dominio, de condominio, de propiedad horizontal o de superficie. Bien. ¿Está? Bueno. Usufructo a favor de varias personas y el derecho a crecer. El famoso derecho a crecer. Primero les voy a explicar de qué se trata el derecho a crecer. Uno cuando habla de crecer, habla de sumo. Crezco, tengo más derecho. Entonces, hay modificaciones también. Ya cuando vieron en el condominio, ¿hablaron del derecho a crecer? No los escucho. No lo recuerdo yo, profe. Pero Bueno, sí sé lo que es el derecho a crecer. bueno. ¿Tiene Sí, que ver cuando- con cuando un condomino renuncia a su parte? sí, podía Cuando, crecer. cuando renuncia a su parte, acrece a los otros condóminos. Bueno, ese derecho a crecer es eso. ¿Qué pasa cuando un usufructo se constituye? Dice, el usufructo puede establecerse conjunta o simultáneamente a favor de varias personas. Si se extingue para una, subsiste para las restantes, pero no tienen derecho de acrecer las restantes. Es importante que lo sepan esto, haga esto, ¿eh? Perdón, chicos, ya estoy, un segundo, ¿eh? Listo, perdón. Me estoy arreglando una audiencia que tengo ahora después. Bien.
no tienen derecho a crecer. El derecho a crecer acrecienta la porción de los otros titulares, pero no. Puede establecerse en el acto constitutivo. Entonces, por regla general, si yo constituyo un usufructo a favor de varias personas, en forma simultánea, si para uno se extingue, ¿y por qué se puede extinguir para uno de ellos? ¿Cuál sería? Imagínense, ahora vamos a llegar a eso, pero ¿cuál sería una de las causales de extinción? Muerte o renuncia. Me muerde de causa. Exacto, tal cual. No se extingue para el resto, pero tampoco tienen el derecho a crecer. O sea, que la parte de ese usufructo, ¿a quién le vuelve? Al usufructuario titular. Al nudo propietario. Al nudo propietario, perdón. Siempre Exacto. Es el nudo propietario. Bien. Seguimos. ¿Cómo se constituye? Para la extracción de uso y goce, para la extracción de uso, a ver, modo de constitución, perdón, por la transmisión de uso y goce, usufructo con reserva de la nuda propiedad, entonces, lo que hago es, me reservo la nuda propiedad, esas son las formas de constitución que les hablé hoy. Yo me reservo la nuda propiedad, o sea, con lo que me quedo es con el derecho real puro, lo que algunos dicen, vos te quedás con el título y otro se queda con la cosa. Bueno, llama como quieras. Me reservo la nuda propiedad y otorgo el usufructo, uso y goce, que sería el ejemplo de la donación. Después, transmito la nuda propiedad, perdón, el ejemplo de la donación es este. Transmito la nuda propiedad y me reservo el uso y goce. Ese es el ejemplo de la donación. Y por transmisión de la nuda, le doy la nuda propiedad a una persona y el uso y goce a la otra. Son tres formas, hay tres formas de constituir el derecho real de usufructo. Entonces, en la primera, yo transmito el uso y goce y me reservo la nuda propiedad. En la segunda, me reservo el uso y goce y transmito la nuda propiedad. Y en la tercera, transmito la nuda propiedad a una persona y el uso y goce a otra. Hay tres formas. La constitución puede ser gratuita, cuando a uno le donan los padres, es gratuita, normalmente. Para que me fui un montón, me parece. O onerosa. Si no dice nada, si nosotros no lo establecemos, se presume oneroso, como todos los derechos reales. Si uno no dice nada, se presume oneroso. Bueno, inventario. En el código anterior hablaba de lo que eran las obligaciones previas a la constitución del usufructo. ¿Qué eran las obligaciones previas? Era la obligación de constituir, de hacer un inventario de la cosa que me van a dar el usufructo para que yo use y goce, y lo segundo era una fianza. ¿Por qué creen que en realidad necesito un inventario? ¿Sí? Ustedes imagínense que yo lo que estoy dando en usufructo es el uso y goce de un campo. Con la casa, la casa de la estancia, que es de 1840. Y está llena de recuerdos, de antigüedades, entonces, por supuesto que lo que voy a hacer es un inventario, para que después cuando vos me lo devuelvas, no me devuelvas la casa pelada, porque todo lo que tiene adentro también, que forma parte del usufructo, tiene un valor.
Y para el caso de que faltara alguna cosa, lo que se me exigía era la fianza, que era una garantía. ¿Saben lo que es la fianza? Eso era una garantía, que no era una garantía real, era una garantía de los derechos personales. Por eso se llama fianza, no derechos reales de garantía. Una fianza para que yo asegurara de que en el caso de que tuviera que devolver y faltara alguna cosa, el que constituyó el usufructo se pudiera reembolsar. Ahora el código hace una modificación a estas dos cuestiones previas, esta cosa previa, y lo pone como, en principio, es facultativo. O sea, puedo yo o no exigirle al usufructuario hacer un inventario o pedirle una fianza. Y es facultativo, ¿por qué digo en principio? Porque para que sea facultativo, las partes tienen que ser mayores y capaces. La forma en que lo hago puede ser por instrumento público o por instrumento privado. Si lo van a hacer por instrumento privado, por supuesto que siempre que ustedes constituyan algo, realicen algo por instrumento privado, ¿qué es lo que tienen que darle a ese instrumento privado? Fecha cierta. ¿No puede ser? Muy bien, fecha cierta, siempre. Siempre, chicos, nunca dejen un instrumento privado a la que te criaste, como digo yo. No, lo firmamos en el estudio y ya está. No. Para eso están los escribanos, para que nos certifiquen la firma, para dar una fecha cierta, porque a veces hasta los timbrados son cuestionables. Hay gente que se dedica a vender timbrados. Entonces, en realidad, lo más fecha cierta que hay es una certificación de firma hecha por un escribano. O también la certificación de firma bancaria. ¿Viste? Que hay gente que tiene la firma certificada en algunos bancos, entonces los tesoreros de los bancos pueden certificar firma, si es que vamos a hacer una operación y la vamos a hacer, la vamos a bancarizar también, pues le puede dar una fecha cierta, pero siempre pónganle fecha cierta, no me dejen nunca un instrumento así nomás, ¿ok? ¿Cuándo es obligatorio hacer el inventario? Cuando las partes haya algún menor o algún incapaz, y en ese caso tiene que ser por instrumento público. Esto del inventario, acuérdense que es una modificación del código anterior. Antes eran las obligaciones previas, esta hablaba de sí o sí, era una condición para la constitución del derecho real de usufructo. Ahora es facultativo, entonces, pero es obligatorio cuando hay menores o incapaces. Y las formas cambian. Cuando es facultativo puede ser instrumento público-privado, y cuando no es Bueno, acá, esto se los tiro para que ustedes así, dice, los derechos del usufructuario. Vamos a ver así como muy rapidito, a ver qué es lo que nos pueden llegar a entender, para que estudien solos, porque quiero seguir con el resto y quiero repasar todo el programa para darles los tips que les doy siempre. A ver, los frutos pendientes, el tiempo de cultivar los pendientes, los productos de una explotación iniciada. Bueno, estos son los derechos de. Acá habla de el tema de cuáles son como el usufructuario es el que está gozando y disponiendo del derecho. ¿Estamos? El que está en posesión de la cosa, para posicionarnos. Entonces, por supuesto que uno de los derechos va a ser la percepción de los frutos mientras dure el usufructo. Los que están pendientes a la extinción, si yo mañana me muero y todavía nosotros no hicimos la cosecha, y bueno, le quedan para el nudo propietario. Los pendientes le quedan al nudo propietario. Los percibidos son míos. Los productos de una explotación ya iniciada al tiempo de constituirse el usufructo, si a mí me dan al revés. Si cuando a mí me dan
la cosa en usufructo ya está sembrado, es al revés que el primero. Si cuando yo llego, ya estoy por levantar las aceitunas, bueno, las aceitunas que yo cosecho son mías. Es al revés. Y esto pasa siempre, esto es una regla general. Todos los acrecentamientos que uno tiene por los hechos de la naturaleza, como que aumente la parte del inmueble por un aluvión o una abulsión, ¿se acuerdan de eso tan lindo del derecho real, que es hermoso para hablar? Bueno, todo eso le queda para el usufructuario. Después, cuando tengo que devolverlo, ¿a quién le queda? Propietario. Al nudo propietario, exacto. Bien, las mejoras, las obligatorias, ahí tienen que ver, léanlo, tienen las mejoras obligatorias y las facultativas. Las mejoras obligatorias, las que yo tengo que hacer, que es para el mantenimiento de la cosa, para que la cosa no se pierda. Y algunas prevén las facultativas. Esto después léanlo porque no era necesario. A ver, creo que les puse. Bueno. Acá. Léanlo ustedes porque no merece, vamos más rápido, nos falta todavía el derecho de habitación y de uso, etc. Bueno, derechos del usufructuario, innovación. ¿Qué quiere decir innovación? Esto no estaba en el código anterior. Estas son otras de las cosas que tienen que saber. Acuérdense, que se modificó la parte de los BIC cuando habla de bienes y no cosas. Antes se constituía sobre cosas el usufructo. Primera innovación. Segunda innovación cuando estamos hablando de las obligaciones previas, que ya les dije. Lo otro es el derecho a crecer. Y ahora hablamos de esta innovación, que es que es la posibilidad que tiene el usufructuario de transmitir su derecho y de constituir otros derechos reales sobre su derecho real de usufructo. Antes no lo podía hacer. Pero ¿cuál será el límite? La muerte del nudo propietario. No, del nudo propietario no. ¿Cuál será el límite? El usufructuario es el que tiene la cosa. Y él puede constituir, miren, pueden constituir servidumbre, anticresis, uso y habitación, de derechos personales de uso y goce. Por ejemplo, dar en locación la cosa que tiene el usufructo. Esto es todo lo que puede hacer. ¿Cuál será el límite de todo esto? ¿Cuál será el límite de este derecho? Por ejemplo, esta locación. La vida del usufructuario. Es uno de los límites, la vida del usufructuario. Yo te constituyo un derecho real de anticresis, por ejemplo, o un derecho real de servidumbre. Pero el límite va a ser el límite que tengo yo. Yo no puedo dar un derecho más amplio del que yo tengo. ¿Cuál es el derecho que yo tengo como usufructuario? Mi vida. O, salvo que haya pactado, otro plazo, que ahora lo vamos a ver. Si yo pacté un plazo, el límite va a ser ese plazo. Eso tengo que ponerlo cuando yo constituyo estos derechos que me otorga la posibilidad de hacerlo el Código Nuevo. Antes no se podía hacer. Por eso es una innovación. Dice, el usufructuario puede transmitir su derecho, pero en su propia vida, y no la del adquirente, la que determina el límite máximo de la duración del usufructo. No es el del el locatario el que determina, o el del comodatario el que determina el límite, sino su propia vida. Porque él es el que constituye el derecho, y él es el que tiene el límite en el derecho. Previo a la transmisión del nuevo adquirente, debe dar al nuevo propietario garantía suficiente de conservación y restitución del bien. ¿Qué quiere decir? A mí, yo constituyo un derecho real, me quedo con la nueva propiedad y transmito
el usufructo, el uso y goce de la cosa. Y resulta que viene el usufructuario y me dice, mira, Andrea, se lo voy a alquilar, porque yo ya estoy grande, y le voy a alquilar el campo a otra persona. Entonces, me dice que no. Perdón, ¿eh? Bien. Bien, entonces, lo que yo voy a exigir como nudo propietario es una garantía, porque yo constituí un derecho real de usufructo con Karina, que yo a Karina la conozco de toda la vida, o con Guillermo. Pero ellos constituyen un contrato de locación o un comodato con amigos de ellos, y yo no tengo ni idea quiénes son. Y yo qué sé si al momento de que ellos ya no estén, el locatario o el comodatario me va a restituir la cosa, igual que me lo hubiera restituido Karina o Guillermo. Entonces, a mí me tienen la obligación de notificarme, y una vez que me notifican de eso, me tienen que otorgar una garantía. Seguramente va a ser una declaración jurada, una garantía, una fianza, para que yo me quede tranquila de que la cosa me la van a devolver ahí. Y ahí aparece la figura de la fianza, que antes que estaba como obligación previa en el Código Civil, y que acá no está contemplada. Pero al otorgarme la posibilidad de transmitir el derecho real, de constituir otros derechos reales, aparece la figura de la fianza. ¿Entendieron esto? Sí, profe, pero no es perfecto. obligatorio, ¿no? Para constituir el derecho, fianza, o sí es obligatorio. Sí es obligatorio, porque yo tengo que prestar el consentimiento. Dice, el nuevo adquiriente debe dar, no dice puede, debe dar al nudo propietario garantía suficiente de conservación y restitución del bien. No dice puede o podrá pactar, dice debe. Porque quizás, a ver, yo lo que hago es me saco el derecho de encima, se lo paso a otro, hago negocios, y bueno, ya cuando después me van a devolver la cosa, o sea, esta relación que era bilateral se convierte en tripartita, porque ahora hay otra parte más, que yo ni la conozco, y yo qué sé. ¿Entienden? A no tener esta obligación previa de la fianza, como tenía antes, si yo tuviera esa obligación, ya está, yo ya estoy asegurada. Pero ahora me aparece un tercero que yo no tengo ni idea si va a cumplir o no va a cumplir. No es lo mismo. No se olviden que estos son contratos que a donde también, por más que sean sustancialmente de orden público, priva la autonomía de la voluntad en cuanto a la elección de las personas. Una cosa es contratar con alguien que uno conoce y otra cosa es contratar con cualquiera. Entonces sí es obligatorio. ¿Entendido? Sí. Es una Sí, innovación, señora, ya profe, se tenemos entendió. varias innovaciones. Por eso dije que este tema es un lindo tema para dar, si lo entienden bien. Porque tuvo varias modificaciones y no es difícil. A mí porque particularmente no me gusta. Uno elige, a uno le gusta un derecho real más que otro. A mí no es algo que me gusta. Es un lindo tema para dar, porque no les complica mucho. Dice, ejecución de los acreedores. Si el acreedor de los usufructuarios, lean bien esto, escuchen bien, por eso se lo pongo. Si el acreedor del usufructuario ejecuta el derecho de usufructo, porque, a ver, ¿se podrá ejecutar un usufructo? ¿Qué piensan? Sí, Que sí, claro que sí. Cualquier derecho real se puede ejecutar. El adquirente del usufructo debe dar garantía suficiente al nuevo propietario de la conservación y restitución del bien. Entonces, acá estamos lo mismo. El acreedor ejecuta, el que adquiere el usufructo, la ejecución que lleva a que haya una subasta judicial. Esto no se hace por... Tiene que haber, a ver que te veo, Inés, que tranquila, te estoy viendo ahora.
Entonces, también le debe dar una garantía suficiente, porque ya estamos hablando de que el usufructuario es un incumplidor. Bueno, acá se los pongo porque de lo que se desprende de la lectura integral del código, dice esta norma que permite la ejecución del derecho de usufructo, parece que se contradice con el artículo 744, inciso E, que dice, bienes excluidos de la garantía común. La garantía común de los acreedores, se está hablando de las garantías comunes de los acreedores, ¿no? Dice, los que están excluidos, queda excluido de la garantía prevista en el artículo anterior, 3 puntitos, los derechos de usufructo, uso de habitación, así como las de las servidumbres. Dice que, por eso se los digo, ¿parece una contradicción? Sí. ¿Es una contradicción? Sí. Pero ¿qué pasa? El artículo 744 está dentro de los derechos personales. Y nosotros sabemos que el 2147, donde prevalece, que es una norma especial que me permite la ejecución a mí de usufructo, está dentro del título de los derechos reales y dentro del usufructo. Y los derechos reales tienen normas, ¿qué tipo de normas? El orden público. Orden público. Exacto, entonces si tenemos en una balanza cuál es la norma que prevalece, va a prevalecer la norma dentro de los derechos reales. Con el cual, si la pregunta es, ¿el usufructo se puede ejecutar? Sí, se puede ejecutar. ¿Y qué pasa con el 744? Y el 744 queda derogado por el artículo 2147, que es el que me permite la ejecución. ¿Está? Doctora, ese es uno de los problemas que se había dado con el tema 2144. de hacerlo rápido al código, de esas contradicciones que nos habían contado. Exacto. Totalmente. Totalmente. Y como estas hay montones. Ya que en otras materias deben haber encontrado un montón, ¿no? ¿Sí o no? ¿Les han dado así contradicciones? Sí. La verdad que no me acuerdo. Ah, mira. Bueno, sí, hay bastantes. Es por hacerlo rápido. Esto tenía que salir para fin de año y salió a mediados de año. Esto fue en agosto de 2015 y en realidad estaba previsto para diciembre de 2015. Entonces, 6 meses en una elaboración de un código con un montón de cosas para tratar, donde estamos resumiendo 4.015 artículos que teníamos, de 40.000, 4.000 y pico de artículos que teníamos, más los del Código de Comercio, y unificarlos en un librito así chiquitito. Imagínense que hay un montón de cosas que son de difícil lectura para ustedes a veces, porque está tan mal redactado a veces. Algunas cosas fueron buenísimas. En materia de familia hubo un montón de ventajas. En materia de derechos reales también, porque nosotros teníamos todo disperso el derecho. Ahora tenemos nuestro propio instituto de prescripción, tenemos lo que son las cosas y la posesión y las acciones dentro del capítulo de los derechos reales, que tampoco estaba antes. O sea, para nosotros también estuvo bueno. Pero algunas cosas, como estas contradicciones, fallan. Obligaciones del usufructuario. Bueno, lo hacemos rapidito, no alterar la sustancia de la cosa, bueno, habla acá de las mejoras necesarias anteriores, las tasaciones, esto léanlo porque no merece explicación. Derechos del nudo propietario. El código dedica esta es otra innovación. El código anterior le daba un montón de facultades y había muchos que hablaban de cuáles eran las facultades y los deberes del nudo propietario. Hoy tenemos que hay un solo artículo, que es el 2251, que dice que el nudo propietario conserva la disposición jurídica y material que le corresponde a su derecho, pero no debe turbar el uso y el goce del usufructuario. Si lo hace, el usufructuario puede exigir el cese de la turbación, y el usufructo es oneroso, puede optar por una disminución del precio proporcional a la gravedad
donación. ¿Ya vieron acciones reales? No, profe, todavía no. Y seguramente van a ver el miércoles porque las va a dar, o sea, las acciones reales las va a dar el doctor de Rosa. Ahí van a ver qué acción real podrían iniciar cuando el nudo propietario turba la posesión del usufructuario. Van a ver cuál es. Que es la acción negatoria, para se los digo ya para que la sepan. La acción reivindicativa, son 4 acciones. En el código anterior eran 3, ahora son 4 acciones. Reivindicatoria, confesor, negatoria y acción de deslinde. Esa es la nueva. Vamos a ver qué fue lo que se grabó. Sí, estaba... ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Bueno, bien, bien. Bueno, después veo que se grabó y le mando lo que hay. Bien. Entonces, y le estaba hablando de las acciones, ¿no? La negatoria es la acción que se ejercen todos los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión, pero que se ven turbados en la posesión. No despojados, turbados. Ese sería el caso. Bien. Extinción. La muerte del usufructuario, dice, aunque no se haya cumplido el plazo o la condición pactada, si no se pactó duración del usufructo, se entiende que es vitalicio. O sea, en principio, el usufructo es vitalicio. ¿Ok? Con la muerte termina. La extinción de la persona jurídica usufructuaria. Por ejemplo, si hiciera una sociedad y la sociedad se liquida. Entonces, ahí tenemos que no también se extingue. Si no se pactó la duración, se extingue a los 50 años desde la constitución del usufructo. Porque a la persona jurídica, no a la persona física, sino a la jurídica, hay que darle un plazo de duración. Por el tema de las acciones, por el tema ya cuando vean concursos, quiebras, sociedades, van a ver por qué se les da plazo a las personas jurídicas. Entonces, acá no podemos dejar el plazo, hasta que la sociedad deje de existir, y quizás la sociedad no se disuelve nunca y es in eternum, ¿entienden? ¿Por qué? Porque la dejan ahí muerta, no, pero la sociedad sigue existiendo, entonces el usufructo no se les termina nunca. Con lo cual, acá hay que darles un plazo, cuando son personas jurídicas. Esto es importante, el no uso por persona alguna durante 10 años por cualquier razón. Si yo te di un usufructo, que es usar, gozar y disponer, y el usufructuario durante el plazo de 10 años ni usa, ni goza, ni dispone, se extingue. ¿Bien? Y el uso abusivo y la alteración de la sustancia, comprobado judicialmente. Acá tengo que hacer un proceso judicial. Acá cuando vemos y decimos, no, me parece que esto es, le está dando un uso abusivo. Por ejemplo, cuando altera la tierra, de alguna manera yo establezco que constituyo usufructo sobre un inmueble
tantas hectáreas para que las uses, pero que podés plantar solamente soja cada, no sé, 10 años, y vos lo haces todos los años, y eso hace que la tierra después no sirva. Y entonces ahí también después me menoscaba el derecho, porque me va a devolver una cosa que es improductiva. Entonces, ¿entienden? Porque creo que, por ejemplo, con el tema de la soja, hay un problema en la tierra que no se puede continuamente sembrar lo mismo. Entonces, en todo eso, pero tengo que demostrarlo judicialmente. Los derechos reales se extinguen, y después tenemos el derecho principal, ¿no? El 1907, que habla de la extinción general de los derechos reales. La destrucción total de la cosa, si la ley no autoriza su reconstrucción, el abandono, y por la consolidación de los derechos reales sobre la cosa ajena. ¿Esto qué quiere decir? Cuando cuando el nudo propietario y el usufructuario pasan a ser la misma persona. Efectos de la extinción: establece que extinguido el usufructo originario, se extinguen todos los derechos constituidos por el usufructuario y sus sucesores particulares. Esto lo entienden, por eso hablábamos de que yo puedo constituir derechos reales. ¿Se acuerdan que podíamos constituir anticresis, certidumbre, comodato, locación, etcétera? Pero una vez que se termina, concluye, se extinguen todos los derechos que yo haya constituido. El usufructo cedido por el usufructuario no puede durar más allá de la oportunidad prevista para la extinción del usufructo originario. Yo no puedo extender un derecho mayor o más extenso del que tengo. El artículo 399, acuérdense, que antes era el 3270. Ahora es el 399, que habla de que yo no puedo dar un derecho mayor o más extenso del que tengo. Sí, y acá es donde yo le hablaba de los animales. El usufructo es de un conjunto de animales que perecen en su totalidad sin culpa o sea, se mueren, para decirlo mejor, sin culpa del usufructuario. Este cumple con la entrega al nuevo propietario de los despojos subsistentes. ¿Qué me van a entregar? Los despojos, todos los animales muertos. Bueno, acá lo que dicen es que, por ejemplo, si fueran no sé, vacas, y le podemos sacar el cuero, bueno, me entregan el cuero y yo lo puedo vender, por ejemplo. Si el conjunto de animales muere, perece en parte sin culpa del usufructuario, este tiene la opción de continuar el usufructo, reemplazando los animales, o de cesar el usufructo y entregar la cosa. Bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda de usufructo? Con esto están bien. Lean los artículos que yo les fui citando, pero en realidad les quise poner lo que fue lo que se hizo con modificaciones. Ahora quiero hablarles de los derechos reales de uso y habitación. Bueno. Acá también habla, bueno, dentro de la clasificación de los derechos reales teníamos sobre cosa propia y sobre cosa ajena. Usufructo, uso, habitación, servidumbre, anticresis y prenda. El usufructo, uso, habitación y servidumbres son las denominadas cargas reales. Y la hipoteca, prenda y anticresis son gravámenes. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? La hipoteca, la prenda y anticresis es de garantía. Bien. Entonces, ¿Y qué más, Santiago? Está bien lo que dijiste. ¿Y qué más? ¿Y qué es la diferencia del usufructo, uso de habitación, que son cargas reales? ¿Que son accesorios los gravámenes? Los gravámenes son accesorios, sí. No son principales. Claro. No son principales. Puede ser El que usufructo- la carga tenga digamos, una obligación de hacer algo y, digamos, el gravamen es accesorio, si se quiere. La obligación Adam, es ¿no? ¿Estás hablando vos, Adam? ¿O no? Sí. ¿Quién está hablando? No, sí, ¿Sí? sí.
Sí, no es que tenés que hacer algo, es que tenés que respetar el derecho que vos estás transmitiendo. Vos estás transmitiendo un derecho que tiene una carga real, que es un usufructo, un uso, una habitación o una servidumbre. ¿Eh? Eso es el tema de la carga real. Esto de respetar el derecho, que vos te estás entregando un derecho sobre el cual le recae una carga real. Es como, no hablemos de obligaciones, sino cargas reales. Yo tengo la obligación de respetar el derecho que me están dando y la manera como me lo están dando. Todos estos son derechos imperfectos. ¿Qué piensan? ¿Cómo fue la Si son, pregunta, Andrea? si son derechos imperfectos. ¿O es el derecho real de dominio que es perfecto? No son derechos imperfectos porque el titular ¿Por del qué? dominio cede un derecho, por ejemplo, en este caso a una persona, y lo que va a hacer es respetarlo, como dice usted, las cargas reales que va a tener sobre el derecho. Claro, acá perdón, me acabo de consumir la vela. En este hay cosas que no voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque acá está partido el derecho. La nuda propiedad se la quedó otro. Acá en el uso vamos a ver qué es lo que podemos hacer. En la habitación es restringido y ahí tiene un límite, y en las servidumbres intervienen dos inmuebles. Entonces, acá es distinto. ¿Eh? Derecho de uso. El uso es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, hasta ahí estamos, su parte material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título, sin alterar su sustancia. Si el título no establece la extensión del uso y goce, se entiende que se constituye un usufructo. Entonces, primera distinción. Acá me van a entregar usar, gozar y gozar, y ya me cambió. Fíjense que de pasar a un bien, como hablábamos en el derecho, en el usufructo que me decía usar, gozar y disponer de un bien, acá me dice de una cosa ajena. O sea que ya me está hablando de qué cosa. Mueble o inmueble, o sea, me lo reduce, ya no me habla de un bien. Con lo cual no voy a poder ejercer un derecho de uso sobre un derecho. ¿Se entiende? Claro, es sobre una cosa. Exacto, primera diferencia. Dice, su parte material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título, sin alterar su sustancia. Si yo no pongo extensión y límites, se supone que lo que constituí fue un usufructo. Mm. Y ahí sí incorporo el bien. ¿Está? Entonces, el uso tiene específicos caracteres y límites que hay que poner. Si yo no los pongo, se entiende que es un usufructo. Caracteres. Ahora vamos a ver qué es esto de los caracteres. La extensión va a surgir del título constitutivo. Los Sí. límites que yo puedo poner son los materiales y jurídicos. O sea, ¿qué uso le voy a dar a la cosa? ¿Cómo la voy a poder hacer? ¿Qué es lo que voy a poder hacer con la cosa material? ¿Eh? En el usufructo no tengo límites. Ya dijimos que hasta puedo constituir derechos reales. Si se establecen límites, entonces ya estamos hablando de lo que se llama el uso. Nunca puedo alterar la sustancia. Vamos a ir, yo ahí les puse derechos porque esto es para que ustedes lean los artículos. Le pongo lo que era más innovativo, digamos. Derecho temporario. No se transmite por causa de muerte. No es transmisible por causa de muerte. Es vitalicio. O sea, esto no va a mis herederos.
la extinción del derecho por muerte, o sea, se extingue con la muerte del titular, con la condición, o por el plazo o la condición que nosotros le hayamos puesto. Cuando lean los artículos lo van a entender más. La cosa es que tenía que resumirlo porque, miren, ya son casi las 9:00. Bien. ¿Dónde me voy? Me fui a cualquier lado. Bien. El sujeto, persona humana. Usufructo, persona humana o jurídica. Varios titulares sobre parte indivisa es couso. Se puede constituir con derecho de acrecer. Entonces, tenemos que es un derecho temporario, no se transmite con la muerte del titular, se extingue con su muerte, se puede constituir con plazo o con condición, se puede constituir sobre persona humana o física o jurídica, y acá acuérdense que hay que ponerle plazo. Se puede constituir sobre partes indivisas, y couso. Y puedo establecer el derecho de acrecer, con lo cual se entiende que si no está establecido se puede acrecer. Digo, Porque se le aplican las reglas del usufructo. exactamente. Todo lo que no está legislado en el uso se le aplican las reglas del usufructo. Y dijimos que en el usufructo no hay derecho a acrecer. Con lo cual, si no está específicamente determinado, no se acrece. Acá tampoco. Objeto. Cosas muebles no fungibles y cosas inmuebles. Ni cosas universales. ¿Qué quiere decir cosas universales? ¿Qué son cosas universales? ¿Existen las cosas universales? Primero. Uno habla una universalidad de cosas. Parece sucesiones, no sé. Ah, bueno, pero imaginen, a ver. Imaginen. Está bien que no sepan porque eso es parte de las sucesiones, pero ya ustedes vieron cosas ya. En la parte de las obligaciones ya vieron un objeto, lo que es una cosa, lo que es un bien. La distinción entre cosa mueble e inmueble. ¿Qué son universales? Cosas universales. Es un conjunto, es el patrimonio de una persona. Es una universalidad de cosas, es el conjunto de bienes y cosas que una persona tiene en su vida. Entonces, ¿se puede constituir sobre eso? No. Y en el usufructo, no miren el cuadrito, en el usufructo se podría constituir. Creo que sí, porque dice bienes y derechos, ¿puede ser? Exacto, ahí está la distinción, ¿entienden? Porque por eso dije que en el uso habla, específicamente dice cosas. Y acá me está diciendo, y en el usufructo dice bienes, y acá me habla de cosas. Entonces, en el usufructo sí puedo hacerlo. Y lo puedo hacer sobre derechos, pero acá ni sobre cosas universales, o sea, sobre un conjunto patrimonial, ni sobre derechos. El uso sobre una cosa específica, o una parte material. Y tiene que ser muebles no fungibles, no consumibles. Normas aplicables. Dice, revisión al usufructo. Por eso le digo, todo lo que no está puesto es igual al usufructo. Forma de constitución, lo que les puse las cosas más o menos distintas. Contrato de disposición de última voluntad. No se constituye, ni el usufructo, ninguno de estos derechos reales se puede constituir por vía judicial.
¿Se acuerdan que el juez no puede constituir derechos reales por principio general? Bien. Sí se puede adquirir por prescripción adquisitiva, pasa el tiempo, sigo con el uso de la cosa, y entonces, como son cosas, toda cosa que esté dentro del comercio la puedo adquirir por prescripción. Transmisible por principio general, se utilizan las normas del usufructo, es posible la transmisión por acto entre vivos, o sea, yo podría constituir otros derechos reales, en principio, pero siempre va a tener la extinción, va a ser la pactada, o sea, el plazo de duración que el derecho que yo transmita va a ser el plazo de validez de mi derecho. Y acá habla de la extinción. La muerte del titular, el no uso, por 10 años, que es lo mismo que habíamos hablado, por cualquier motivo, el uso abusivo o alteración de la sustancia, todo esto tengo que demostrarlo judicialmente. Y las causales generales, que es la destrucción de la cosa, el abandono y la consolidación. Que me olvidé la consolidación. Acá la diferencia entre, ¿qué diferencia encuentran entre el uso y el usufructo? La mayor diferencia. Acá parecería como que La mayor diferencia es en el objeto. Exacto. La mayor diferencia es en el objeto. Porque acá estamos hablando de que a mí lo que me van a entregar es una cosa específicamente determinada, para que yo la use y la goce. Pero una cosa mueble, no fungible, que no era lo mismo que estábamos hablando en el usufructo, o una cosa inmueble, que puedo constituir algunos derechos, que no es hereditario, y que no lo puedo hacer sobre derechos, sino específicamente sobre el objeto. Por eso me remite mucho a todo lo que es el usufructo, con los límites que tenía el usufructo. Dice, facultades del usuario, materiales, límite en el título constitutivo. ¿Por qué? Porque solo va a poder constituir derechos con un límite de tiempo, que es el límite de tiempo que tiene él. Jurídicos, no constituir derechos reales sobre la cosa. Por favor, una consulta. Decime. Por una cuestión de que en el artículo, viste que dice que los límites están establecidos en el título. Tiene que ver, o sea, con no aparezca la facultad de disponer. Porque, o sea, Sí, vos tenés que. Vos acordate que estos son contratos. Entonces vos tenés que, cuando vos lo constituís, te vas a fijar cuáles son las normas de orden público que rige el derecho de uso. Después todo lo que vos le quieras agregar, o poner, o sacar, que no esté violando las normas de orden público, está perfecto. Entonces sí, vos ahí te vas a guiar y vos lo vas a poner. Fíjense acá la diferencia importante. Otra diferencia muy, muy importante. Primero, la primera que vimos es los bienes, es en el objeto. Y la segunda que vamos a ver ahora es que en el usufructo se podían constituir derechos reales. ¿Se acuerdan? Se podía constituir anticresis, se podía constituir servidumbres. Bueno, en el derecho de uso no se puede constituir derechos reales, se pueden constituir derechos personales, como una locación, por ejemplo. Es una gran diferencia. Sí. Bien. ¿Se extingue con la extinción del uso? Sí, eso es lo mismo. Después, ejecución de los acreedores. Dice, los frutos no serán embargados cuando se limitan a las necesidades del usuario y su familia. Los frutos serán embargables cuando excedan las necesidades de la familia, y el derecho de uso es ejecutable. Bueno, acá viene otra vez el artículo 744, inciso E, que habla de las excepciones a la prenda común de los acreedores, excluye, entre otros, al uso. Y otra vez yo les vuelvo a preguntar, acá estamos sobre la misma situación que en el usufructo. El artículo 744, inciso E, que habla de las excepciones a la garantía general de los acreedores.
¿no? ¿Qué es lo que no se puede ejecutar? Y una de las cosas que no se pueden ejecutar son el uso. Bien. La pregunta es, ¿se puede o no se puede ejecutar? En el usufructo, ¿qué decía? Que sí, Que prevalecía el derecho real. Entonces, exactamente. Por eso dice que lo que no se va a poder ejecutar son, por ejemplo, los frutos no se pueden embargar, los que limitan las necesidades del usuario y su familia, y los que dice, pero sí los que excedan las necesidades de la familia. Una cosa que se puede embargar es una cosa que se puede ejecutar, si no, ¿para qué se embarga? Yo pregunto, ¿para qué embargan algo si no lo van a poder ejecutar? ¿Para qué ¿para qué sirven las medidas cautelares? para que no pueda disponer. Hacer cumplir una Bien. sentencia. Para garantizar el derecho. Para garantizar el derecho, exacto. Pero si después yo, de eso no me, o sea, el embargo es eterno, en algún No. momento lo voy a tener que ejecutar, para Sí. poder, porque yo lo que quiero es cobrarme, o me pagan o te ejecuto. Sí, Y mientras tanto, la cosa la tengo embargada o retenida o bajo una medida cautelar para resguardar el derecho. Para que vos no puedas desprenderte del bien. Pero llegado el caso, en algún momento lo voy a tener que ejecutar. ¿Está? sí, sí. Bien, bien, perfecto. Ese es el uso. Vamos al derecho real de habitación. Que no me lo confundan con el derecho real de cónyuge supérstite, que es otra cosa, es distinto, que es lo que ayer habló la doctora cuando les habló de la protección de la vivienda. Muchas veces me lo confunden con esto. No confundan las dos cosas, por favor. El derecho real de habitación es un derecho real que consiste en morar, o sea, parar, ¿no? Habitar un inmueble ajeno construido, o en parte material sin alterar su sustancia. El derecho real de habitación solo puede constituirse a favor de una persona humana. Entonces, lo que tenemos acá, y algunos preguntan, ¿y eso no sería como una locación? Porque en realidad es como si uno alquila un cuarto de una pensión, ¿no? O sea, según uno lo lee así, derecho real de habitación. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué Es se parecido a una imaginan? locación o un comodato también. Claro. En realidad decís, ¿y por qué no? ¿Por qué? Porque es parecido a una locación o un comodato. Pero ¿por qué lo hago como un derecho real? ¿Qué es lo que me otorga el derecho Para real? tener mayores facultades sobre... Exactamente. Porque el derecho real lo que me otorga son mayores facultades. Es el derecho de persecución y preferencia. Es el derecho de tener las acciones reales, que no es lo mismo que cuando yo tengo que ejercer las acciones, los derechos personales, que cuando tengo los derechos reales, que son mucho más poderosas. Entonces, no es lo mismo. Lo que pasa es que esto es absolutamente limitado. La habitación es el derecho a morar en el inmueble. No está hablando acá de uso, goce y disposición, como hablábamos en el usufructo. Acá estamos hablando de lo único que puedo hacer es vivir ahí, y sin alterar la sustancia. Morar quiere decir parar, ¿no? Estar ahí, sin alterar la sustancia. Y solo se puede, o sea, parte de un inmueble o un inmueble entero. Y solamente se hace para la persona humana, no personas jurídicas. ¿Por qué? Porque puede morar una persona jurídica sobre un inmueble. Y no, No, claro que no. Acá lo que se está dando es una protección de vivienda, pero con las facultades de un derecho real. Pero solamente lo único que puedo hacer es morar, es usar la cosa con el destino que tiene.
que es de habitación. Es como una vivienda. ¿Mm? Doctora, pero de acuerdo a la Sí. morada sí puede hacer uso y goce de esa morada. Por supuesto, De dentro de los exacto. límites de la morada, Dentro que de por ejemplo, ahora los vamos a ver. ok, gracias. No, estaba perfecto. No, pero está bien, sí, por supuesto, pero dentro, o sea, muy limitados, porque no voy a poder hacer nada, ahora van a ver. Legitimados son los mismos que son los legitimados al uso. ¿Eh? El objeto, inmuebles construidos, carpas, casillas, casas rodantes, ¿qué piensan? Yo puedo constituir un derecho real para que venga una persona con su casilla rodante y la pare en el garage de mi casa y se quede ahí. Me parece que sí, porque es lo que va a hacer No, porque no es un inmueble. Para mí no. No, pero no es por eso. Porque no puede turbarte tu derecho. Tampoco. ¿Por qué? Porque la Está casa es bien, de la otra está persona. bien. La casa no es rodante mía, no es un inmueble. Dice Porque pero no pertenece a inmueble la persona. construido, inmueble construido. dice Ajeno, inmueble ajeno construido. construido. Dice inmueble construido. ¿Eh? Claro. Entonces, si fuera una casa rodante, eso no es un inmueble construido. Si está adherido al piso, entonces lo voy a tener que blanquear como una ampliación de la construcción. ¿Eh? Y hacerlo parte de, pero si se mueve ya no es un inmueble construido. ¿Eh? Entonces no, tiene que ser un inmueble construido. Por eso algunos dicen, bueno, sí, una casa rodante. No, te lo doy una casa rodante y listo. No, la casa rodante no sería. Bien. Parte material, posible constitución, o sea, se puede sobre una parte material, yo puedo entregarte el derecho real de habitación sobre solamente una parte de la casa. ¿Eh? Por ejemplo, si le doy la casa a los caseros, una casita a los caseros, yo me quedo en la casa grande. Bueno, también es posible que sea la cohabitación, o sea, le puedo entregar a más de una persona el derecho de habitar. Puede ser él y su familia, su pareja. Por supuesto que todo esto, si es cohabitación, en el contrato del derecho real de habitación, ¿qué tendrá que figurar? Es el titular y la familia. O sea, Claro, los titulares van los a miembros ser, de la familia de los cuales va a integrar. los titulares tienen que figurar quiénes son los cohabitantes, porque todos van a gozar del mismo derecho. ¿Eh? Entonces tienen que figurar todos. Dice, persona humana, no necesariamente familia, individuo valorizado. Es decir, la persona humana no es necesario acreditar que tenga familia, porque antes el derecho real de habitación era solamente para la familia, el uso de la familia, y se hablaba de la familia, había leyes ambulatorias que hablaban de cuál era el concepto de familia, que era muy sesgado a lo que es hoy el concepto de familia. Entonces, con determinar cuál es ese sujeto, puede vivir con su familia. Pero la cohabitación es cuando estoy dándole el derecho a dos personas distintas, a dos familias, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, ahí sí tengo que individualizar. Pero si se lo doy a la cabeza de familia y para que viva con su familia, no es una cohabitación, es la habitación de la familia. ¿Eh? No entendí, No son, en el caso ese que tienen que figurar todos los integrantes de la familia o solamente el cabeza de familia. no, o sea, cuando diferenciemos. Si yo le doy el derecho a dos personas distintas, es cohabitación. Se lo doy, por ejemplo, se lo doy a Iván y a Karina. ¿Eh?
Entre ellos no hay ningún tipo de relación. Y le doy a uno una parte y a otro otra. Listo. Ahora, si vos vas a vivir si Karina va a vivir con su familia, solamente con que figure Karina es suficiente. ¿Se entendió? Pero no gozan todos del mismo derecho la familia de ella, en ese caso. Solamente ella. Ella goza del mismo derecho que su familia, ella va a ser la representante del derecho real de habitación, para poder ejercerlo, pero todos gozan del mismo derecho, de ser respetados. No tenés que individualizarlos. Sería como el pater familia. Claro. Más o menos, sería como el pater familia, o la mater familia, o no sé qué le ponemos ahora, porque hay tantos ahora con todo esto, pero bueno, el tema es cuando lo hago como si fuera un condominio, cuando hago un derecho donde ejercen dos personas, pero con distintos, y los dos ejercen en forma conjunta. No son transmisibles por actos entre vivos, ni por causa de muerte, es instituto personal. ¿Sabe qué es instituto personal? Yo le doy el derecho real de habitación a una persona determinada. Y a esa persona se muere, se termina el derecho. Esa persona se va, se termina el derecho. Esa. Y él no puede hacer nada, no puede transmitir, no puede constituir ningún derecho, no puede hacer nada. Porque en realidad esto es para proteger a alguien para tener una vivienda, nada más que eso, o sea, no va más que eso. ¿Está? Estoy terminando. Bueno, acá tienen, miren, normas aplicables. Las normas del uso, bueno, y la del usufructo, las limitaciones, solo tiene el derecho a vivir en el inmueble. Está claro, solamente puede vivir. Es un derecho inalienable. No puede, o sea, no se puede transmitir, uy, mi conexión es inestable, dice. Bueno, no se puede transmitir, no se puede grabar, no se puede enajenar, no se pueden constituir derechos reales ni derechos personales. Nada. Es inejecutable. ¿Sabe qué es esto de que sea inejecutable? Y que no se puede ni embargar ni... Nada, exacto. Nada. ¿Saben por qué? Por el tema del origen, que es la protección de la familia. Claro. Como acá, en realidad, lo que tengo acá no es ningún derecho de contenido patrimonial. Porque yo no puedo hacer mucho, o sea, es vivo nada más. O sea, no puedo negociar, hacer negocios con esto. Sí, en nosotros, que uso, gozo, dispongo, puedo constituir derechos, ahí sí puedo sacarle una renta. Con lo cual, no me están afectando el derecho a mí, que si me embargan, porque en realidad yo estoy usando ese derecho, yo le estoy sacando ventajas. Yo estoy comercializando, pero el origen de esto no es ese. El origen es que alguien tenga una vivienda, una familia. Entonces, por eso no se puede transmitir, no se graba, no se enajena, no se puede constituir ni derechos reales ni derechos personales, porque no estoy lucrando con esto. Estoy protegiéndome de tener una vivienda. Claro, fue creado para otra cosa. Fue creado con otro fin. Ese es el fundamento de que no sea ejecutable. Porque yo de ahí no estoy sacando ventajas, en nosotros sí. Obligaciones, bueno, lo que sí tengo que se interpreta, ¿no? Porque si todo tiene que estar pactado, pero se interpreta que por lo menos lo mínimo que tengo que hacer es pagar las tasas y contribuciones, y también se extingue por el no uso. Y me parece que me quedé ahí. ¿Está claro? Sí. Ahora les mando en un Word, cuando les mando esto, dejo de compartir y dejo de grabar. Detener la grabación.